there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, el doctor David Watts y Joseph Larson también. ¿Tienen ya más problemas para su papá o no? Claro que sí. Sería un buen hijo mejor. Bueno, yo pensaba que hoy le ibas a hacer otro comentario como el de ayer. Es lo real, dijo, ¿verdad? Bueno, yo no sé cómo seguir con eso, pero ¿Vas sí, a salir señor. a predicar? Sí, señor. El 23 y 24 de octubre estaré en Carolina del Norte, Denver, Carolina del Norte. Estaré con los pastores Jason y Summer Collins en la iglesia Lakeside Church. Estaré ahí el sábado a las 7 p.m., domingo a las 10:30, el viernes y el domingo en la mañana. Grace Larson Bromley estará ahí predicando, cantando, ministrando antes de que yo comience. Tienes competencia en todas áreas. Permítame decirle que es buena competencia, es el Evangelio. Ella estará predicando completamente maravilloso. Así que acompáñenos, por favor, si ese fin de semana pueden estar con nosotros, se lo agradeceríamos muchísimo. Muy bien, Joseph, ¿vas a salir? Sí, bueno, yo voy a estar aquí, así es, sí, cierto, en Bryan, Michigan. Estaré el 21 y 22 de octubre, jueves y viernes, estaré con mi hermano y amigo Asher Weber y su maravillosa iglesia en Brighton Family Worship Center. Y estuvimos ahí el año pasado y queremos regresar este año. Si están con nosotros, vengan y acompáñenos para un tiempo de adoración y predicación de la palabra. Muy bien, ¿alguien más por acá? Hermano Swagger, solo quiero decir rápidamente que tuve el privilegio este domingo en la noche de predicar en el Centro Familiar de Adoración. Así que Oh, me excelente. gustaría que todos estuvieran que me mantuvieran en sus oraciones. Les invito a sintonizar y a estar aquí el domingo en la noche. Los domingos en la noche han estado fenomenal, en mi opinión. Claro que Grande sí. predicación, esperamos con ansiedad. Han sido domingos especiales. Qué bueno que lo mencionas. Josh, Este fin de semana, papá y yo vamos a estar en Cuba, Missouri, en At the Cross Family Worship Center. Comenzaremos este viernes a las 6:30. Sábado tendremos 2 servicios, 10:30 y 6:30. Y el domingo en la mañana, una vez más, a las 10:30 a.m. La iglesia es pastoreada por el hermano Mike Mounts, At the Cross Family Worship Center. 60 Christina Lane es la dirección y estamos invitando a todos a que vengan a acompañarnos si es posible. También al final del mes, el 30 y el 31 de octubre, estaremos en Cross of Christ, perdón, en la iglesia Cross of Christ en Monroe, Louisiana, en Eros, Louisiana, y tendremos servicios a las 2 el sábado y a las 6:30 p.m. y el domingo a las 10 de la mañana. Pastoreada por el hermano Jim Green. Pueden contactarse con él para más información, 318-280-4777. Y quiero tomar esta oportunidad para decirles gracias a estos pastores por abrir sus iglesias y sus púlpitos a nosotros para ayudarnos e invitarnos a predicar y el apoyo al ministerio. Estas son iglesias y pastores, hermanos Swagger, que están predicando el mensaje de la cruz y también están apoyando a este ministerio en el esfuerzo aquí. Y la gente que asiste a estas iglesias son muy fieles a la obra de Dios. excelente. Qué bueno escucharlo. De eso se trata todo, ¿no? El establecer iglesias. Amén, De así eso se es. trata y oramos por las ricas bendiciones de nuestro Dios sobre cada una de esas iglesias. Si tuviésemos idea de cuántas son ya. No, muchas, por lo menos muchísimas. Mucho más de lo que sabemos. Y una vez más, yo le puedo contar la historia de Patterson, Louisiana, apenas solo unas millas lejos de nosotros. No sabíamos que existía, ¿no? Correcto. Y él, Matt Aber, es el pastor ahí. Él aprendió el mensaje de la cruz cuando estábamos en la radio. Y comenzó Agne Eo, la religión o no sabéis, Romanos 6, como resultado del ministerio radial. Y 10 años había existido antes de que él viajara para acá y se presentara. Él probablemente aquí había estado ya varias veces, pero ellos ahora, bueno, tienen varios de nuestros egresados de JSBC trabajando con ellos y un amigo constante, otra área en donde el mensaje de la cruz está siendo predicado, perdón. Creo que eso se ha duplicado en todo el mundo y no todos van a poder contactarse
con nosotros ni tampoco van a poder invitarnos a sus servicios, pero el número de personas que han sido impactados por lo que se está enseñando, lo que se ha enseñado a lo largo de los últimos 25 años, bueno, yo creo que es innumerable. Creo que es mucho más de lo que pudiéramos llegar a imaginarnos, porque la influencia de de este mensaje da testimonio al espíritu nacido de nuevo y pastores y líderes que aprenden y que se levantan en sus púlpitos y declaran. Creo que es mucho mayor de lo que podemos llegar a contar o saber. Yo creo que así es y le doy al Señor la honra y la Amén. gloria por ello. Vamos a terminar la doctrina del pecado el día de hoy y no estoy yo seguro que es la doctrina más larga en la palabra de Dios, probablemente lo es. Lo es en el libro que nosotros hemos preparado sobre las doctrinas de la Biblia. No citamos todas, pero probablemente una buena cantidad de ellas. Y nosotros hemos estado en esta doctrina ya durante varios meses, francamente. Y vamos a terminar ello el día de hoy. Dave, por favor, si podemos leer en la parte de abajo de la página 357. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Él lo hizo en la cruz. El cristiano no puede practicar lo que Cristo vino a quitar y destruir. Y no hay pecado en Él. Esto presenta el hecho de que Él pudo ser el sacrificio perfecto para quitar el pecado del mundo, lo que destruye completamente la doctrina errónea de que Jesús murió espiritualmente, como algunos dicen. Y esta escritura sabemos que Él fue manifestado para quitar nuestros pecados. Eso es algo fenomenal, como es obvio, ¿no? Y Él Él no él no simplemente los borró, Él los quitó completamente. De eso habló Juan cuando dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Él no los quitó algunos, sino que los quitó todos de aquellos que creyesen, ¿no? No hay nadie bajo la voz que hoy escuchan que si no creen o si creen en Él, Él quitará sus pecados. Él lo hará. No hay persona bajo el sonido de mi voz que no tenga ese privilegio. La sangre de machos cabríos no puede quitar los pecados. Millones fueron ofrecidos en sacrificio bajo mandato del Señor, pero no podían quitar el pecado. Pero hoy nuestros pecados pueden ser removidos total y completamente, no importa lo que sean, qué tan severos sean. El pecado tiene una condenación en sí, una terrible condenación. Y usted puede tener esa condenación removida de su vida. Por eso no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que no andan según la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y cómo nuestros pecados son removidos. Son removidos cuando nosotros tenemos fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. La cruz, damas y caballeros, es el medio de cómo todo esto se lleva a cabo. Y permítame reiterar eso otra vez. Jesucristo es la fuente, obviamente. La cruz es el medio de cómo Él ha hecho y hace todas estas cosas. Es una vergüenza terrible que una persona cargue pecado, esa mancha del pecado, la condenación del pecado, y con todo lo que eso conlleva, realmente trae eso, enfermedad, condenación, trae culpa, trae una pasión que realmente es dañina. El pecado trae todo eso. Es la causa de, yo creo que, bueno, yo estaba leyendo recientemente de un artículo de un doctor en medicina, o realmente un científico en medicina, y él estaba diciendo que no lo podemos comprobar, no lo podemos probar porque no es algo físico, es algo espiritual, pero él dijo que sentimos en la comunidad médica que el temor es la causa de muchos de los cánceres. Consideremos eso, el temor es la causa de muchos de los cánceres que tenemos hoy en día.
el pecado es pecado, perdón, el temor es pecado, no, no, pero sí es un estado, una condición. Cuando Dios no quiere que Dios no quiere que usted esté en ello. Tenemos que adorar a Dios, servir a Dios, mirar a nuestro Dios, depender de Él para ayudarnos, guiarnos, ayudarnos en toda capacidad. Entonces, todo tipo de situaciones que le pasan al ser humano, la Depresión. depresión, esa palabra nunca se me viene a la mente, la depresión no es la voluntad de Dios para el cristiano. No voy a decir que es un pecado, pero no es la voluntad de Dios que sus hijos tengan depresión, ni quiere Dios que estemos oprimidos o deprimidos. Eso Dios no lo quiere. ¿Cómo? O estar temerosos. No, no, Dios no quiere eso. Realmente es su voluntad que estemos en salud y que prosperemos como nuestra alma prospera. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Alguien me escribió y decía que el temor, el tipo de temor de que estoy hablando, sí, es, es un espíritu de tinieblas. Y eso es correcto, ¿no? Yo creo que es un espíritu Mm, demoníaco que causa esto, ¿no? Todo el temor no está mal, debemos de temer a Dios, ¿no? Y eso no es como un temor de que quite nuestra paz, no, nosotros tenemos que entender eso. Obviamente uno puede tener temor por su pecado y le temen a Dios por su pecado, pero usted no tiene que tenerle miedo al Señor, entrégale su pecado a Él, correcto. entrégueselo. Y solamente Él, Jesucristo solamente, puede remover el pecado. Nadie más lo puede hacer. No importa cuántas iglesias usted visite o qué tan religioso sea, usted no puede quitar sus pecados, no lo puede hacer. Hermano Swagger, si me permite, toda y cada persona en el planeta, cada cristiano en el planeta va a experimentar el temor. Así que la experiencia del temor no es incorrecto. Los proverbios dicen que no hay que temer el temor repentino cuando venga o la desolación del enemigo. Uno va a tener ese momento en el que uno experimente ese temor o o un momento en el que el temor trate de llegar permanente o semipermanentemente a la vida y eso no es anormal. Pero la Biblia nos enseña que el amor perfecto echa fuera todo temor y ese no es nuestro amor perfecto por Él, sino un reconocimiento de su amor perfecto por nosotros. Así que nuestra dependencia sobre Cristo o en Cristo nos ayuda a poder vencer ese temor que podamos ver, sentir o tener. No es malo sentir temor. Hay algunos que dicen en la iglesia que si uno tiene la fe puesta donde debe estar, uno no va a tener temor, pero eso no es cierto. Lo que tenemos que hacer es saber qué hacer cuando llegue ese temor, cómo nosotros nos dirigimos, cómo nos encontramos con el impacto del temor. Creo que el temor y la depresión van mano a mano. Creo que es un estado temeroso de la mente. Así que tenemos que aprender a lidiar y a tratar con él y a hacer lo que Dios nos ha prometido, o más bien a saber qué hacer con lo que Dios nos ha prometido. No es algo simple ni sencillo, ni con solo tronar los dedos se acabó el asunto, no. Es una batalla intensa, a veces vemos eso en las escrituras, pero sí creo que Dios nos ha dado el equipo necesario si es que nosotros andamos en lo que Él ha provisto para vencer al pecado y no dejar que nos venza a nosotros. Así es, y va a vencerle, ¿no? Si no es Así es, removido. sí. Y va esto a una confianza en Dios. Así es, y es una declaración simple. Yo durante muchos años traté con prisioneros y en prisiones estuve durante 8 años ministrando aquí en el Centro Familiar de Adoración. Estuve horas incontables conociendo a personas, a reos, prisioneros. Una, un caballero que era líder en nuestra iglesia local en el centro de correcciones, yo escogía a líderes y cada uno de los estudios bíblicos cada semana eran dirigidos por ellos y él estaba cumpliendo con una sentencia de 12 años, había sido sentenciado a la cárcel durante 12 años y al acercarse más y más y más a su fecha
de liberación, el temor tomó el control de su vida, el temor de qué es lo que voy a hacer, cómo voy a sobrevivir, qué es lo que va a suceder. Y creo que dentro de un mes yo era un consejero espiritual, así que lo conocía muy bien, me había reunido con él en privado. Cuando él salió de la prisión, yo lo llevé a nuestra casa una semana y después lo llevé al norte de Luisiana, pero su último mes en la prisión estuvo en su celda con sus cobertores por encima de su cabeza por el temor. El temor lo dominó, un temor, incertidumbre, no estar seguro de las cosas. Y esta fue una batalla fuerte, un evento que espero que él haya podido, obviamente, vencer. ¿Te mantuviste en contacto con No él? perdí contacto con él, es algo muy común con la gente que está en la prisión. Después de que salen no hay mucho contacto. Un señor que fue salvo en el centro de correcciones en Dixon me trae una sonrisa al rostro porque él me llamaba cada año y me decía, hermano Larson, yo soy Sam. Yo solo quiero que usted sepa que aún soy salvo, aún vivo para Cristo, y yo solo quería que usted lo Excelente. supiera. Y él siguió en contacto conmigo 10 o 15 años y estoy muy feliz de que él saliera y él me dijo que estaba muy feliz de ser salvo y me dijo, yo estoy feliz de vivir para Cristo. Y no, eso no lo escuchamos muy a menudo, pero sabemos que sucede. Pero el temor, una vez más, es un elemento común que especialmente en diferentes etapas de nuestras vidas que vamos a tener que aprender a vencer. Así que no quiero que la gente sienta condenación cuando tenga temor, pero queremos animarlos a que la cruz tiene la respuesta. Si puedo hablar de esto por un momento, lo que papá y yo hacemos profesionalmente, tenemos comunicación de una manera muy personal con nuestros clientes y cuando uno quiere ir al corazón de un tema, muchas veces usted puede ir al dinero y ahí es donde encuentra donde la gente realmente tiene su corazón. Usted puede decir muchas cosas, pero cuando usted habla del dinero, allí realmente tiene la idea de dónde está el corazón. Pero encontramos, y papá conoce mucho más de esto, pero encuentro que hay dos factores que dirigen mucho a la gente consistentemente y lo vemos diariamente en su dinero, ¿no? Lo que ellos hacen. Y es el temor y lo otro es la avaricia. El temor y la avaricia son las dos áreas que dirigen el mundo, ¿no? La avaricia pues se entiende, pero el temor veo que es mucho más prevalente en los creyentes que la avaricia o el deseo de acumular más cosas. El temor se convierte en un factor tan fuerte que la gente literalmente toma decisiones que cambian su vida, decisiones que van a impactar toda su vida y a sus familias también. Y toman la decisión rápidamente, simplemente porque tienen temor. Entonces, para estar en ese temor, yo diría que no digo que es un pecado tampoco, pero me parece que rápidamente cruza la línea a una persona que entra en una disposición de pecado. Y es que he visto a individuos, como dije, que por temor toman decisiones erradas y avanzan en ese temor y no hay fe envuelta en ello en lo absoluto. No hay confianza en el Señor. Es casi como que todo lo que Dios les ha ayudado a vencer, ellos o lo olvidan o lo descuentan tanto al decir que Dios nunca va a poder hacer eso otra vez. Y cuando vamos al punto de que la gente tome decisiones en sus finanzas y su ingreso, realmente empezamos a ver dónde está el corazón allí. Entonces, actualmente sé que hay muchas personas que están viendo el ambiente en el mundo, están diciendo, bueno, si las cosas van en esta dirección, yo voy a tener problemas, yo no voy a tener nada, yo voy a estar perdido. Entonces, uno escucha esto una y otra vez, ese temor. El punto es el siguiente, cuando empezamos a discutir el por qué tienen ese temor o por qué tienen ese temor que es paralizante, la gente es paralizada por este temor. Cuando empezamos a hablar de esto, llegamos a la conclusión de que realmente no saben por qué tienen temor o por qué tienen ese temor, esa situación. Usualmente es mala información, es un engaño o literalmente una mentira, Sí, pero están avanzando sobre ello como si es la sí, verdad. Así que cuando empezamos a hablar de esto y vemos las perspectivas y quitamos el enfoque de donde está y lo ponemos en lo que es verdaderamente el tema central,
¿Sabe qué sucede? Es que ese temor y la parálisis que causa rápidamente puede irse. Sí, Así que yo motivo a las personas, y estoy hablando desde un sentido práctico, y esto se aplica más que cualquier otra cosa, algo espiritual, la fe en Cristo y este crucificado, eso describe nuestro enfoque, nuestro objeto, eso es todo. Cuando el blanco y nuestro objetivo está equivocado, allí empieza el temor. No estoy diciendo que si su fe está en la cruz, usted no va a tener temor, claro que no, no estoy diciendo eso, pero es muy importante que los creyentes nosotros constantemente tengamos nuestro enfoque de vuelta en lo que realmente está sucediendo y lo que está pasando. sí. Hermano Swagger, para respaldar a esto y sustanciarlo, una de las peores cosas de ministrar es que a veces se dejan cosas sin decir y yo traté de lidiar con esto en mi mensaje la semana pasada y el primer punto que quería presentar era que el temor, desde un punto de vista bíblico, puede ser una forma de juicio de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, 13 y 14, me parece que no hemos recibido el espíritu de atadura otra vez al temor. Y podemos ver claramente en ese pasaje que no es, como usted dijo, la voluntad de Dios que el creyente experimente ese temor constantemente. Sin embargo, como Pablo le dijo a Timoteo, que no hemos recibido el espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio, perdón. Así que no es la decisión o no es la voluntad de Dios, sin embargo, nos encontramos en esa posición y porque hemos rechazado la verdad, a veces nos encontramos en esa posición. Israel se encontró en esa posición, en Levítico también traté con eso, pero el creyente el día de hoy, el temor que está agarrando a la mayoría de los creyentes el día de hoy es experimentar algo que el mundo en su mayoría está experimentando. No es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en un estado de temor. Isaías habló de esto en su primer capítulo. Él dijo que toda la cabeza está enferma y todo el corazón está débil. El cuerpo está lleno de llagas y no puede ser sanado. El corazón se ha desmayado, desvanecido. No hay fortaleza, no hay habilidad de seguir creyendo más allá de lo que se ve. Y eso es lo contrario de lo que Pablo dice a Timoteo. No hemos recibido un espíritu de poder, de amor y un espíritu de una mente disciplinada, una mente que no está pensando estas cosas eh, eh, locas y dementes. Pero el alcoholismo y la adicción a las drogas no es la causa del temor. Claro que sí, yo creo que el ejemplo perfecto de lo que estamos hablando se encuentra en la madre del hermano Trotter. Usted trató con eso y usted compartió su testimonio de el temor de no tener lo que ella necesitaba para proveer para sus hijos. Y, y eso la llevó a ella. Pero no es en el futuro, ella no lo tenía en aquel momento. Correcto, sí, pero no podía, creo que usted lo dijo, escuchar a esos bebés llorar y en su mente no había ninguna otra opción aparte de terminar su vida. Y, y eso no es el estado en el que Dios quiere a su pueblo, no es el estado en el que vivir una vida de fe. Sé que decimos fe por encima del temor, pero realmente es el caso cuando ese temor repentino, esa calamidad o cualquier cosa que sea, nos impacta. Se supone que nosotros debemos ser, bueno, señalados como creyentes y eso debe señalarnos como únicos dentro de la sociedad, pero desafortunadamente, y una vez más, lo vuelvo a decir, en muchos casos no hemos aceptado la verdad o tal vez la hemos descartado, desechado. Creo que, creo que a veces Dios permite que ese espíritu de temor invada nuestras vidas para poder tener atención. Ella dijo que le dijo al Señor, si no hacía algo, ella era bautista, era salva, genuinamente amaba a Dios. Si no haces algo, llévame porque el Estado se va a llevar los niños y por lo menos ellos van a poder comer. Sí. Pero tienes que hacer algo, Dios. Bueno, el Señor hizo algo, la Amén. bautizó con el Espíritu Santo. Y todo cambió de allí en adelante, Amén. todo cambió en su vida. El poderoso bautismo con el Espíritu Santo entró en su corazón. Ella aprendió a creer a Dios. Como estás hablando de tu casa cuando fuiste salvo, estabas comiendo Era la pocas última cosas. cena, ya lo había consumido, casi no tenía nada.
Había estado tratando de seguir. y alguien tocó la puerta. Alguien me llamó a la puerta y hermano Larson, el Señor nos dijo esta mañana que fuésemos a comprar víveres. ¿Podemos entrar? Claro que sí pueden, les dije, porque esa alacena estaba vacía, pero fue la provisión de Dios la que me suplió. Cuando hablamos del control o del temor al punto donde previene que usted obedezca a Dios, yo creo que estamos en un área de pecado entonces, ese Sí, control que amén. evita que obedezcamos a Dios, pero mucha gente está en esa área. El temor, y una vez más, si usted encapsula la conversación como algo obvio, mire, el temor produce inacción o falta de acción. Una de las dos es nuestro proceso Se usual. va a mover O usted mal. lo va a hacer demasiado rápido, equivocado, o no va a buscar a Dios. Pero una vez más, no temáis el temor repentino. Hay que confiar en el Señor porque Él nos cuidará. Él es la respuesta y a todos se nos ha dado esa oportunidad de depender en Él. Y no quiero decir esto de una manera a la ligera porque esta batalla es gigantesca. Creo que tienen que saber que si hay una mentira que quiere traer temor a su vida, sabemos quién está detrás de ese asunto. El engañador es el que está tratando de traer esa mentira a nuestras vidas. Lo que pasa es que tenemos que no morder el anzuelo, tenemos que concentrarnos y enfocarnos en lo que Dios ha prometido y esa es la batalla de fe. Dos cosas, cuando estaba pastoreando de una dama en mi iglesia que era bastante, vamos a decir, una persona muy imperactiva. Y ella me decía, pastor, ore por mí porque yo siento que no voy a sobrevivir. Ella tenía muchos ataques de pánico y de hecho le tenían que hacer una biopsia por algo en su piel y me dijo, yo tengo cáncer, yo sé que tengo cáncer y yo no sé qué voy a hacer, yo tengo cáncer y le pregunté, pero el doctor le ha dicho que usted tiene cáncer y me dijo, no, pero es que yo sé que lo tengo. Bueno, vamos a orar y vamos a creer a Dios que cuando usted reciba la biopsia y el resultado, no va a ser nada y que todo esté bien. Y así fue, es exactamente lo que sucedió. Hicieron la biopsia y ella estaba bien, era algo que no era maligno y eso fue antes del COVID, cuando empezó lo del COVID, cuando la gente empezó a tener corona. Ella me llamó, yo tengo COVID, tengo el COVID, yo sé que me va a tocar y la gente constantemente vive así. Estoy hablando de una señora cristiana que creció en la iglesia, pero así hay mucha gente Le envueltos, estaba creyendo al Señor por lo peor, ¿no? Parece sí. creyéndole a Dios para que le viniera lo peor. Y Y usualmente generalmente le lo atinaba, reciben sí. así. Bueno, definitivamente, un tormento. Esta señora vivía en un tormento. Ella pensaba que cualquier cosa le iba a afectar y bueno, no, 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 no. ¿Qué tipo de actitud es esa? Ese pensamiento está mal. No sé si voy a llegar a vivir hasta los 90 años o hasta mañana, pero tenemos que confiar en nuestro Dios. Y yo tengo también, he sido culpable en mi familia, por ejemplo, hay, hay historia hay un historial médico muy pobre en mi familia. Y yo llegando a los 40 años voy al doctor y pensando, bueno, ya de aquí en adelante me voy a poner mal, o esto me va a faltar a mí, o voy a tener este problema, un ataque al corazón, un derrame. Y he pensado eso y he tenido que despertarme y decirme, no, 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 no. Realmente yo tengo, nos empezamos a preocuparnos por cosas antes de que se manifiesten y pensamos lo peor y pensamos esto es lo que va a suceder y, por ejemplo, las finanzas, por ejemplo, el mercado está terrible, así que voy a disminuir mi dar o voy a perderlo todo y no, y estoy hablando de cristianos, gente en la iglesia porque una vez más no están en el púlpito o no reciben el púlpito, ¿cuál es la respuesta al temor? ¿Cuál es la cura para la ansiedad? La cura para la ansiedad es confiar en Cristo y confiar en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y no sé si va a llegar a los 90 años o los 60, pero sea como sea, vamos a vivir para el Señor y vamos a confiar en Él. Cuando tengamos nuestras finanzas, salud, matrimonio, familia, todo nuestra vida se lo dedicamos a Él. Y qué bueno que las cosas han llegado a esta dirección porque definitivamente hay demasiado temor en la iglesia hoy día. Amén. Sí. Yo prediqué en Texas años y años atrás y, y hubieron muchas personas allí presentes, un gran mover del Espíritu Santo. Y cada noche la gente pasaba al frente, saludaban y
muy amables. Y había una señora que ella, bueno, tal vez tenía 4 pies de altura y 4 pies de anchura. Y ella se quejaba y bueno, yo prefiero escuchar cualquier cosa que uno quejándose, ¿no? Eso me decía mi mamá a mí, no les gustaba, pero ella decía, hermano Swagger, why, ¿por qué? Yo no sé si voy a sobrevivir. Y yo estaba orando para que ella no sobreviviese ya. En serio, no, estoy Ay, bromeando. Dios mío. Pero cada noche yo predicando y la señora venía a quejarse. Y yo estoy predicando un servicio poderoso y estaba yo cansado y tenía que oírla a ella quejarse. Ahora ya sabemos de lo que estaba hablando su mamá, ¿verdad? Exacto. Y, y yo le decía, hermana, el Señor le ama, todo está bien, oro por usted. Y ella, bueno, se iba la próxima noche, volvía lo mismo otra vez. Ay, es que yo no sé si voy a sobrevivir en todo esto. Y esta noche yo estaba más cansado de lo habitual y ella empezó a quejarse. Ay, hermano, mire. Y le dije, mire, cállese, señora. Y se puso, abrió los ojos y le dije, mire, señora, usted es una hija de Dios. No permita que esas palabras salgan de su boca más. Adore al Señor. Cuando usted sienta eso, empiece a adorar a Dios. Así es. Y ella se quedó con los ojos abiertos así, bien grande, sorprendida. Y le dije, eso debe de hacer. Y me fui de donde ella estaba. Me sentí mal después que le dije eso, pero bueno, le hablé fuerte. El caso era lo que ella necesitaba era eso. Sucede que la próxima mañana, tal vez un poco antes del amanecer, suena el teléfono. Y nosotros estábamos quedándonos hospedados en una casa de evangelistas de la iglesia. Y yo no sabía quién era. Ella se levantó temprano a llamar y bueno, llamó y me desperté ¿Qué y tal ella eso? empezó Sí. a gritar en el teléfono. Ella empezó a decir, funciona, 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 Aleluya. funciona. Y yo le dije, ¿qué funciona? ¿De quién me habla? ¿Qué funciona? Ella dijo, hermano Swagger, yo me acosté anoche y ese espíritu vino sobre mí. Yo empecé a adorar al Señor. Así como usted me dijo anoche, Aleluya. funcionó, Alabado funcionó, Dios. funcionó. Le dije, hermana, ha funcionado durante miles de años y va a seguir haciéndolo. Amén, así No va a es. dejar de funcionar. Pablo diría en Romanos 6:13 que cualquier cosa que no sea de fe es pecado. Así que cuando no estamos operando bajo fe, estamos operando en pecado. Dice algo interesante aquí también en Salmo 19. Y esto tiene que ver con lo que Josh y el doctor Watts están diciendo. Muchas veces la gente tiene temor sobre algo que no existe. Es presunción, suposición. Nimni es la palabra en hebreo. Dice, guarda a vuestro siervo de pecados de presunción, que no tengan dominio sobre mí, y estaré recto e inocente de la gran transgresión. Vivimos una vida de transgresión y esto nos lleva al verso que estamos presentando aquí, cuando tratamos con el hecho de que el amor perfecto echa fuera todo temor. Antes de eso dice que el temor tiene tormento, es una Así prisión, lo es. encerrará a uno y causará que estemos escondidos de las cosas que uno debe hacer y puede hacer. Así que el temor tiene tormento, lo encarcela y también significa juicio. Así que conectándolo todo, Dios judicialmente nos permite sufrir las consecuencias cuando no tenemos la fe en Él para hacer lo que se supone que Él debe hacer y creerle por su trabajo. Estamos encarcelándonos a nosotros mismos en un lugar de dolor y de Mm, movilidad limitada y de parálisis, tal vez es la mejor manera de decirlo, porque todo lo que no es de fe es pecado, la gran transgresión. Por eso es que yo estoy tan en contra de la psicología humanística, hermano Swagger, porque no se puede liberar mm. de esto por consejería. Es un elemento judicial que Dios pone en la persona por no poner su confianza en Él y después los liberta. La idea entera de la libertad en el hebreo, en el concepto hebreo, es una ave que está dentro de una jaula que no puede Mm. volar, pero en su naturaleza es estar en el aire volando, no en una jaula. Literalmente es abrir esa jaula y permitir que esa ave salga volando. Escuché a Aine Trotter decir en una ocasión, hablando de la consejería, dijo, ustedes vengan a escucharme predicar
3 o 4 veces, es toda la consejería Exacto. Usted no necesaria. puede llegar a la libertad con Eso dijo consejería. eso. Tarde o temprano, el Señor hablará de algo que lo que usted necesite, ¿no? Cuando hablamos de la mente, si están tratando de utilizar la psicología para cambiar la manera como uno piensa, es brujería y punto. Ya lo he estudiado lo suficiente, acabo de leer un montón de libros acerca de todo esto. No lo No hay dudo. nada bueno en esta idea. Solamente Dios que conoce el corazón, solo Dios que conoce nuestro corazón puede liberarnos de la atadura de la tiranía y la esclavitud que el temor trae y la incredulidad que resulta de todo eso. Es un elemento judicial que Dios permite, no es algo, no es maldad, porque el amor perfecto, entender su amor por nosotros nos libera de esos temores. Vivimos en el mundo, no somos del mundo, así que ahora tenemos un orden, una orden más alta y nosotros volaremos como águilas, no nos cansaremos los que corren, bueno, ya lo voy a decir bien, correrán y no se Correrán y cansarán no y se caminarán y no cansarán. desmayarán. Ese es el remedio de Dios cuando tenemos fe, nos pone en un lugar más alto. Si tenemos que avanzar en esto nosotros mismos solos, yo entiendo, como por ejemplo mi abuelo decía todo el tiempo, yo no sé cómo la gente en el mundo sobrevivía sin el Señor. Eso era lo que él decía siempre. Cuando nosotros caminamos con Él, no debemos de temer del mañana, porque sabemos quién tiene el control del mañana, como dice la alabanza, y quién nos lleva de la mano. Y el Amén. problema es que tenemos a personas que están tratando de avanzar ellos solos, o parece como que creen a Dios para que suceda lo peor. Una vez más, veamos algo práctico de todo esto que ya se ha dicho. La Biblia dice que hay que vestirnos con ese manto de alabanza en vez de el espíritu de luto. Así que lo que su amiga hizo, no sé si yo le puedo llamar una amiga, pero esa miembro de la iglesia en Taylor, Texas, comenzó a alabar al Señor, comenzó a darle a Él gloria. Uno no puede dudar a Dios y alabarlo al mismo tiempo. Así que ese es un acto Sí. de fe y la fe expresada a Dios siempre trae gracia. Pablo, y ya todos lo hemos predicado, pero lo vuelvo a decir el día de hoy en Filipenses 4, nos da la prescripción para el temor. Dice, tened cuidado de nada, no estéis afanoso de nada, no Así estéis es. afanosos por nada. Damas y caballeros, permitan que esto caiga dentro de su espíritu, no permiten que nada les cause ansiedad, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Él quiere darles a ustedes una paz sobrenatural. Una vez más, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El primer año, los primeros meses que yo fui salvo, tenía problemas por todos lados, izquierda, derecha, le debía dinero a narcotraficantes, personas que llegaban a mi casa y que me apuntaban con armas. Yo no podía pagar la renta de la casa, la hipoteca, no sabía qué hacer, sin embargo, yo era salvo y yo estaba tratando de aprender a caminar por fe, a vivir por fe, y yo no sabía mucho y aún estaba en en mi primera lectura del Nuevo Testamento. Recuerdo que me acosté esa noche y yo tomé esa Biblia y yo estaba aquí en este texto, en Filipenses, Mm. y estaba yo ahí acostado y leí esas palabras, por nada estéis afanosos, y llegué al versículo 7, por alguna razón lo leí a voz alta, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, en ese momento, en ese instante, en ese segundo, hubo una visitación del Espíritu Santo que entró a esa habitación, me cubrió desde la mollera hasta la planta de mis pies, y yo me quedé postrado ahí en cama, y fue como que agua cálida estaba fluyendo en mí, confortando mi vida. Y yo estuve ahí como 10 minutos y después como una ola se fue, y yo era un creyente nuevo, ¿verdad? Yo no sabía nada. Yo pensé, bueno, eso vino cuando yo leí este versículo, tal vez, bueno, y lo volví a repetir, y la paz de Dios, y volvió a regresar esa noche. Yo no creo que dormí en lo absoluto. El poder de Dios entró a esa habitación y me confortó. Ahora, nunca ha vuelto a suceder otra vez así, ni antes ni después, desde ese momento. Pero Dios le estaba enseñando a este joven creyente, a esta persona de fe que acababa de comenzar, que él tenía la capacidad de traer esa calma, esa paz, ese conocimiento. En algún lugar en la profundidad de mi ser, yo dije, yo sé que todo va a estar bien. Y esto es lo que la paz de Dios hace. No tiene sentido, no cabe dentro de las circunstancias, no se ve bien,
Pero yo he aprendido que cuando Dios me da esa paz, es su manera de decir, yo me encargo, no tienes que preocuparte, yo me encargo de ti, yo puedo encargarme de ti cuando tú lo necesitas. Mire, Joseph, cuando era un bebito, un pequeñito, él se cortó un dedo. Pero eso no es posible que él... De hecho, estaba tratando de Mm. comer más carne y tomó lo que estaba en el mostrador y lo jaló y él se cayó de la silla y él se cayó justo en ello. Lo llevaron al hospital y si ese dedo sufre una cortadura ahí, es un dedo muerto. Yo recuerdo que entré al hospital y comencé a orar y esa misma paz de Dios que sobrepasa el entendimiento entró a mi vida y terminamos en, no sé, en el hospital y porque uno no tiene dinero, ellos lo toman a uno, pero el mejor cirujano estaba activo el día de hoy y él reconstruyó su dedo y él no tiene problema jugando deportes o piano, tocando piano. ¿Por qué? Porque la paz de Dios entró ahí a ese lugar Oh, y no Dios lo me dijo, dudo, yo me no lo encargo dudo. de esto, yo me encargo y lo podemos tener, hermano Swagger. Gloria a Dios. Hay varias cosas. En 2 Corintios 10 dice, derribando toda fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y que Efesios 3:20 nos dice, ahora aquel que puede hacer más allá de lo que nosotros podemos pedir o aún pensar. Así Ese es es. nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Dave, por favor. Hermano Swagger, quería decir rápidamente, estamos hablando del temor. El día de ayer, las redes sociales estuvieron fuera unas 5 horas, estaban arreglando, así que hay subsidiarios como Instagram y otras plataformas. Y me pregunté en ese periodo de 5 o 6 horas si en el mundo entero, si de alguna manera se podía medir si el temor fue menor o no, porque como Josh y otros han dicho, la gente está Oh, sí. constantemente bombardeada con noticias malas en Facebook, noticias malas en las redes sociales, constantemente compartiendo lo peor de las cosas y no entrando a donde las buenas nuevas están y no se alimentan con las buenas nuevas. Así que estaba pensando yo en eso el día de ayer. Hay mucha gente que pensó, bueno, que de hecho fue bueno no tener todo eso y por supuesto uno dice, bueno, puede desconectarse cuando usted quiera, pero la gente está adicta a las redes sociales y Eso es están verdad. adictos a esa interacción. Así que cuando tanta de esa interacción es negativa todo el día, política o cualquier cosa que sea pandemia o cualquier otra cosa con la que se nos bombardea, a veces tenemos que apagar el televisor, apagar la computadora y el teléfono y ponerse a solas con Dios, a alejarse de toda esa basura, Mm. esa constante negatividad todo el tiempo. Yo veo las noticias todos los días y a veces digo, bueno, negativo todo el asunto este. Y sabemos que el mundo no va a mejorarse antes de que Cristo regrese. Lo sabemos que se va a empeorar, pero como creyentes no tenemos que vivir de acuerdo a la economía del mundo, al sistema del mundo, las noticias del mundo, pero tenemos las buenas nuevas, así que tenemos que entrar a las buenas nuevas. Eso resolvería muchos problemas. Amén. No sé lo que es el Facebook. Inicialmente yo pensaba que era un libro de caras. Yo no sabía lo que era. Me tuvieron que explicar años atrás. Bueno, Nunca había visto algo así. es mejor. Mire, usted tiene un gran seguimiento en Facebook, así que hay mucha gente. ¿De cuánto estamos hablando? Están hasta ¿De qué? allá, muy lejos, Bueno, ustedes se están motivando. de este lado de la mesa. Le podemos dar gracias a Dios por las buenas nuevas, por las noticias y le podemos creer a Él a favor de las noticias malas. El término reciente de las noticias falsas es el problema, pero tenemos que regresar al hecho de que la mayoría del tiempo el temor que los creyentes tienen termina, y voy a ser honesto porque esta es mi opinión. Yo he hecho un ridículo de mi vida muchas veces, pero específicamente cuando he actuado bajo temor, Amén. porque 10 veces de 10 estoy equivocado.
Así que estoy muy equivocado. Yo he tomado la decisión incorrecta, conclusiones, ideas, suposiciones equivocadas. He estado mal toda y cada vez de las que me puedo acordar y mi esposa tal vez puede pensar en más. Pero en serio, ya, yo he estado equivocado cada vez que he visto la situación y es por causa de lo que he dicho anteriormente. He visto todo lo que ha estado pasando y he visto las cosas equivocadamente, pero cuando comienzo a confiar en el Señor, las cosas cambian. Sabe, creo que hace como 2 semanas estaba entrando yo aquí al estudio y yo no tenía miedo, pero estaba muy desanimado, número uno, acerca del mundo, acerca de los eventos en nuestro Ujú. país, y la gente lo entiende. Yo amo este país, no quiero que se destruya, pero estaba viendo yo las noticias ese día, preparándome para Y Insight, quieren que se no destruya. sentía nada de aliento y estaba yo muy preocupado, grandemente preocupado por algunas cosas. Y el Señor, gracias a Dios que vino y se sentó en el copiloto conmigo, pero habló a mi corazón y Él me dijo, primeramente, Él me recordó lo que le dijo a Josué, Josué de la Biblia, no te he mandado, mira que te mando. No fue una sugerencia, Él dijo, mira que te mando. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desmayes, porque Jehová tu Jehová Dios está tu Dios contigo, estará donde contigo. quiera que tú Eso vayas. Y es. cuando Él me dijo, Él habló eso a mi corazón, fue fue un llamado que me dijo: "Yo no quiero que estés así, ¿qué estás haciendo?". Y en segundo lugar me dijo: "Enfócate donde tienes que enfocarte, no te distraigas". Él dijo: "Esto se trata de la obra, de mi obra, la obra de Dios y de las almas". ¿Hubiese usted comprado acciones en Jerusalén un día antes de llegar el ángel? Probablemente no. Probablemente en Siria sí, pero el Señor tenía otros planes. Eso es lo Interesante que esto. y quiero animar a la gente, discúlpeme, doctor, Watts. Adelante. Quiero animar a la gente que esta batalla de temor es real. Así No es. debe, no estamos tratando de tomarla a la ligera ni hacerla simplística, pero sí la respuesta es simple y la respuesta es reemplazar el temor con fe, confiar en el Señor con todas sus fuerzas, no dependan de su entendimiento. Eso es. Estas son cosas que aprendemos y como hijos, como niños, a veces tenemos que aprender la misma lección una y otra y otra y otra vez. Yo sé que así me pasa a mí, pero diferentes circunstancias, pero el mismo mensaje. Podemos confiar en Dios y podemos depender de Él y Él siempre, siempre cumple, aún si nuestras, y bueno, a veces yo pienso que la iglesia tiene una actitud triunfante que es demasiado exagerada por encima de lo que realmente está sucediendo en el mundo, aun cuando las cosas malas sucedan, aun cuando lo peor ocurra, uno no tiene que perder la esperanza, uno no tiene que perder la fe y uno no tiene que ser vencido por el temor. No todo el mundo va a tener éxito en todo lo que hacen. Lo Eso es siento, verdad. el mundo no es así. Las vidas no terminan así. La gente fallece, la gente trata con circunstancias tergiversadas, situaciones malas, y esa es la realidad de la vida. Pero la verdad es que no importa qué es lo que hagamos en esta vida, en esta experiencia, si nosotros mantenemos nuestros ojos en Cristo, ganamos, ganamos, aun si nosotros pasamos por la muerte, aun si lo peor que nosotros podamos imaginarnos pueda suceder. Dios aún está ahí con su pueblo. Y eso, ese es el mensaje. Eso nos da el consuelo. Estaba leyendo yo al apóstol Pablo el día de hoy. Miren, nada más, qué hombre. Cuando él trató con primeramente la iglesia y después los romanos y después los judíos, cuando él fue arrestado, ese último viaje, qué hombre. Él continúa confiando en Dios sin importar qué circunstancia tenga en su vida. Él ve la mano de Dios en el asunto sin importar si él está siendo golpeado o si está predicando. Y eso tiene que ser nuestra actitud. Así tenemos que ser nosotros también. Tiene que ser así para siempre, jamás. Lo mejor no siempre sucede, pero a pesar de eso, tenemos la victoria. Hubo un tiempo cuando Pablo se desalentó Así es, mucho en Corinto cuando estaba en Éfeso. y él pensaba que iba a morir. Así es, él lo dijo. Nos desesperamos por la vida. Segunda de Corintios capítulo 1, lo puede leer. Así que aún los grandes hombres de Dios han experimentado ese temor, pero aún entonces Así Dios lo es. ayudó. Las circunstancias eran horribles. Corinto era un desastre. Parecía como que toda su obra en Éfeso acababa de ser eh, eh, atacado, todo ese ataque en su corazón. Y
Él sabía que si eso sucedía, la iglesia se destruía. Así es, pero al mismo tiempo Dios fortaleció su mano y lo sacó y le dio a él en 2 Corintios capítulos 1 y 2, le da a Dios toda la gloria por eso. Así que cosas malas nos van a pasar. Si uno piensa que no, es una expectativa irrealista, pero lo único que jamás cambiará es que mi Dios es real, Él está disponible y yo puedo depender de Él, ya sea que esté pasando por el fuego o si estoy en la cima del monte, Él está ahí para nosotros. Dave, yo quiero terminar esto el día de hoy, la práctica del pecado. Cualquiera que permanece en Él no peca, No practica pecado. y Un cualquiera que momento, peca, espera un momento acá, es importante. Cada cristiano va a pecar en algún momento. Usted dice, bueno, yo no peco, bueno, yo espero que usted no lo haga, pero primero que nada, pídele a Dios que le perdone por esa mentirita que acaba de decir. Y lo que significa es que no practica el pecado, no es parte de su vida habitual. No quiero dejar la impresión de que Dios no perdona, porque Dios sí perdona a todo corazón sincero, pero millones y millones de, entre comillas, personas que se llaman cristianos viven una vida de pecado. Piensan, bueno, todo lo que tengo que hacer es tener fe en Cristo, así que ya yo, todo está bien conmigo. No, cada cristiano que es un verdadero cristiano odia el pecado, lo odia con una pasión. Y, y si la naturaleza pecaminosa está gobernando su vida, es una existencia miserable. Si usted no quiere vencer ello y tomarlo de esa manera, entonces usted necesita ser salvo. Porque aunque hay millones de ustedes que literalmente son gobernados por la naturaleza pecaminosa, aún lo odiamos. Como Pablo dijo en el capítulo 7 de Romanos, lo odiamos. Usted lucha para tratar de remover eso de su vida. No lo ha hecho correctamente, así que todavía está atado allí. Pero si usted pone su fe en Cristo, lo que Él ha hecho por usted en la cruz y la mantiene en Cristo, y lo que Él ha hecho por usted en la cruz, eventualmente la victoria será suya sobre esa esclavitud. Así que las personas que viven una vida de pecado y no ponen atención a ello, no piensan nada al respecto, necesitan ser salvos, francamente, porque Él dijo que todo aquel que mora en Él no peca. Muy bien, Dave. cualquiera que peca, No le ha visto ni le conoce. bueno, no Bien. le ha visto ni le ha conocido. Como se dijo, Jesús salva de pecado, no en pecado. Si nosotros miramos la cruz, el pecado no se enseñoreará sobre Hijitos, nosotros. no os engañe ninguno, no os engañe ninguno. La totalidad de esta epístola es una advertencia sobre el antinomianismo que enseña que el pecado no importa porque la gracia lo cubre. El que hace justicia, Espera un momento. Usted no puede hacer las cosas de esa manera. Damas y caballeros, pensando que el pecado no tiene consecuencias, usted no va a tener ningún problema, usted es salvo, no importa lo que haga. Esa no es la manera como Dios quiere. Y Juan aquí lo pone muy, muy claro. Todo aquel que mora en él no practica en el pecado. No practica el pecado. No le ha conocido y no le conoce. No importa lo que diga. Y la gente, la iglesia está llena de personas así. Personas que están en esclavitud al pecado, no hacen un esfuerzo para removerse de ese pecado, de salirse de él. Permítame decirle que si verdaderamente usted quiere tener victoria en su vida y no la tiene todavía, usted va a escuchar cada minuto de esta programación posible, porque es la salida, es el camino a la victoria para la palabra de Dios. Entienda eso. Ahora, si a usted no le importa, no le interesa, bueno, yo lo escucho de vez en cuando, no me interesa, usted necesita ser salvo. Las iglesias están llenas de personas que no son salvas, que no conocen al Señor. Adelante, Dave. Hijitos, hijitos, no os engañe ninguno. la totalidad de esta epístola es una advertencia sobre el antinomianismo que enseña que el pecado no es importante porque la gracia lo cubre. El pecado sí es importante. No importa quién usted sea, el pecado es Así muy es. importante.
Adelante. El que hace justicia es justo, Realmente ser justo, realmente hará la justicia, es decir, vivirá justamente. como Él también es justo. Disculpa, solamente usted puede hacer eso, vivir justo, poniendo su fe en Cristo y la cruz y manteniendo su fe allí. Entienda eso. Es la única manera, la única raíz o la ruta a la justicia. Si piensa que lo puede hacer por sí solo, no puede. Si piensa, yo conozco la respuesta fuera de la cruz, no la conoce. Como Él también es justo. Nos ha otorgado la justicia de Cristo, así que debemos de vivir justamente lo que podemos hacer si nuestra fe permanece eternamente en la cruz. Yo sé a lo que me estoy refiriendo, damas y caballeros. La única manera de tener victoria sobre el pecado es de la manera que le estoy diciendo. El que hace pecado Practica el es pecado. el diablo, El que nace realmente de Dios no vive una vida de pecado habitual. porque el diablo peca desde el principio. Al partir de su rebelión contra Dios, Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. qué bueno que lo hizo, proclama lo que hizo en la cruz, gloria a Dios. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, No practica el pecado. porque su simiente está en Él Se refiere a la palabra de y no Dios. puede pecar, No puede continuar porque practicando es el nacido pecado. de Dios. Se refiere a la repugnancia del pecado en el corazón del cristiano. Vamos a empezar mañana, en la programación de mañana, la doctrina del Espíritu Santo. Y usted va a querer escuchar cada programación. Les amamos. Gracias por estar con nosotros hoy. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.